Hoy vamos a hablar de la función de onda, esa herramienta matemática que nos permite obtener información acerca de los sistemas físicos cuánticos. Sin embargo, no es del tipo de información que uno esperaría de una ciencia como la física. Encontramos que la información que podemos obtener de un sistema físico por medio de la función de onda es puramente probabilística. Pero iniciemos desde el principio. Todo comienza con el estudio de la luz. Podemos estudiar a la luz como una onda electromagnética, es decir, como la perturbación de un campo eléctrico y magnético que se retroalimentan entre sí. Los físicos de principios del siglo XX conocían muy bien los fenómenos ondulatorios de la luz, es decir, los fenómenos que probaban que la luz era una onda. Por ejemplo, podemos mencionar la interferencia en la doble rendija. Veámoslo con el siguiente ejemplo. Imagina que en un estanque de agua colocas un obstáculo como se muestra en el video. Al momento en que produzcas ondas sobre la superficie del agua, por ejemplo golpeándola repetidamente, notarás que las ondas se propagan en una determinada dirección. Al momento en el que chocan con este obstáculo, en este caso la doble rendija, verás cómo a través de cada orificio la onda pareciera dividirse y volver a crecer siendo una sola, es decir, la onda pareciera que se separa en dos. Estas dos nuevas ondas interfieren entre sí, es decir, se suman en algunos puntos y se cancelan en otros. Si tú colocas una pantalla al final de estas nuevas dos ondas, obtendrás un patrón de interferencia. Ahora, si repetimos este mismo experimento, pero esta vez con luz y con una rejilla mucho más pequeña, observaremos exactamente el mismo fenómeno. La luz se separa en dos ondas separadas que interfieren entre sí y se forma ese patrón de interferencia, tal como se muestra en el esquema. Sin embargo, habían ciertos experimentos que demostraban que la luz no era una onda, sino una partícula. El más conocido es el efecto fotoeléctrico. Sin entrar en muchos detalles, la explicación de este experimento implicaba la necesidad de considerar a la luz como un conjunto de partículas, ya no como una onda. Pero, ¿qué tenemos aquí? ¿No se supone que ondas y partículas son dos manifestaciones mutuamente excluyentes? Pues esto partió la cabeza a los físicos de la época, que no sabían dar una interpretación a lo que estaban observando experimentalmente. Fue entonces que se propuso la dualidad de onda-partícula, por la cual se aceptaba que la luz se comportaría como onda o como partícula según las circunstancias. Fue entonces que llegó el físico de Broglie y propuso la misma situación pero de forma inversa. Si la luz se puede comportar como una onda y como una partícula, según las circunstancias, las partículas pueden comportarse también con esta dualidad, y así nació el concepto de las ondas de materia. Al principio no fue aceptado ampliamente por la comunidad científica, sino hasta la realización del mismo experimento de la doble rendija, pero con electrones. Se repitió el mismo principio que hemos estado analizando hasta ahora. Se hizo incidir un haz de electrones sobre una doble rendija. Lo que se esperaba es que los electrones, al ser partículas, no mostraran el patrón de interferencia, sino que mostraran únicamente dos manchas concentradas que corresponderían a los lugares donde golpearon los electrones. Pero los físicos se llevaron una enorme sorpresa cuando descubrieron que en realidad se trataba de un patrón de interferencia propio de una onda, lo cual hizo explotar la cabeza de muchos científicos de la época, que no entendían exactamente a qué se debía esta fenomenología. Y finalmente aquí es donde nace el concepto de la función de onda. Al haberse aceptado que existe una onda asociada a las partículas materiales, se propuso entonces estudiar esta onda. La función de onda entonces puede interpretarse como el estudio de esta onda asociada a la materia. Hoy en día, ciertamente, el concepto de la función de onda es aún mucho más abstracto y aún sigue abierto el debate de la interpretación de la información que nos brinda esta función de onda. Sin embargo, apegándonos a la interpretación más aceptada actualmente, la función de onda lo que nos brinda es información probabilística sobre el sistema físico. Veámoslo con un ejemplo. Para un sistema macroscópico, nosotros podemos realizar una medición de, por ejemplo, la posición de una partícula y su velocidad, y en base a esa información determinar la trayectoria que seguirá esa partícula. Con un sistema cuántico, sin embargo, esto es mucho más complejo. La función de onda asociada a este sistema existirá en todo el espacio de interés,
siendo más intensa en algunas regiones y menos intensa en otras. Debido a que la función de onda es una función de números complejos, en principio no tendría sentido preguntarse por qué es lo que ondula o cuál es su significado. Sin embargo, la interpretación que se le dio a esta herramienta es que nos indica la probabilidad en la que nosotros podemos medir alguna cantidad física, por ejemplo, la posición de la partícula o su energía. Lo curioso aquí es que si nosotros realizamos una medición, dejamos de observar a la partícula y después la volvemos a observar, encontraremos que la partícula no ha cambiado de posición, aun cuando se supone que existían muchos otros puntos probables donde podría existir. Esto se conoce como el colapso de la función de onda. La función ha colapsado en un solo estado y las futuras mediciones que realicemos sobre ese mismo sistema arrojarán el mismo estado. Entonces, como resumen, la función de onda es una herramienta matemática que nos permite estudiar los sistemas físicos cuánticos. Nos brinda información sobre el sistema en forma probabilística. Sin embargo, esta información es suficiente para poder estudiar al sistema físico. Hoy en día aún sigue abierto el debate sobre su posible interpretación, aunque bien es cierto que las interpretaciones de mundos paralelos o de universos simulados realmente carecen de mucho sentido, por lo que no te recomendamos prestarles atención. Esperemos que el video te haya gustado. Muchísimas gracias.